Estás escuchando Con Ciencia Médica, un espacio que valora tu vida. El último día del mes de febrero se ha instituido como Día de las Enfermedades Raras o Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Y casualmente mañana, 28 de febrero, se va a celebrar este día. Y para hablarnos un poco de las enfermedades poco frecuentes, ahora estamos en contacto con la contadora Ana María Rodríguez, presidenta de FADEPOF, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Contadora Rodríguez, Norberto Blanco es de Conciencia Médica, le habla. ¿Qué tal, Norberto? Buenas tardes, gracias por llamar. No, gracias a usted por su tiempo y por aclararnos un poco todo esto de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? ¿Qué son ellas, enfermedades poco frecuentes? Para que una enfermedad sea considerada poco frecuente, tiene que afectar a una persona cada 2.000 habitantes. Ese es el piso. A partir de allí hay enfermedades que son muchísimo más raras y menos frecuentes. Yo soy paciente de histocitosis de células de Langerhans, que afecta a un niño cada 200.000 y a un adulto cada 600.000, y hay enfermedades aún mucho más infrecuentes que la mía. O sea que el espectro va de todo, desde hasta por ahí algunas colagenopatías hasta enfermedades genéticamente determinadas. De todo tipo. Se dice que el 80% de las enfermedades poco frecuentes son genéticas. Una parte de estas son discapacitantes, algunas en sí mismas y otras por no ser detectadas a tiempo. En general son crónicas, en algunos casos se corre riesgo de vida y van de 6.000 a 8.000, nadie puede establecerlo todavía con certeza. Lo que sí tenemos claro a través de la Organización Mundial de la Salud es que de un 6 a un 8% de la población mundial convive con una de estas enfermedades. Entonces eso está hablando de 3.200.000 argentinos. Significa que en cada una somos pocos, pero si la juntamos todas, la problemática la sufrimos mucho. Es un número que no es menor, porque si además uno cuenta que cada uno de esos pacientes tiene su núcleo familiar, tiene sus amigos, o sea que hay un montón de gente que está involucrada y sabe de todo esto, ¿no? Exactamente, así es, porque estas enfermedades tienen una problemática muy particular, sin importar de qué patología hablemos. Esa problemática siempre empieza con el diagnóstico tardío. Siempre pasa demasiado tiempo entre el síntoma primero y el diagnóstico correcto de la enfermedad. En ese caminar de los pacientes, sobre todo si son adultos, va generando secuelas que muchas veces se convierten en discapacidades irreversibles, no por la enfermedad en sí misma, sino por no haber sido detectadas a tiempo. El segundo gran problema es dónde encuentro un médico que conozca de mi enfermedad, porque son tantas, nadie puede conocer tantas enfermedades, son tan poco frecuentes que es muy difícil que alguien se quiera mantener actualizado sobre estas enfermedades. Entonces, bueno, es muy difícil también hallar el médico adecuado. El tercer punto es cómo accedo a los tratamientos. La dificultad de acceder a los tratamientos es todo un tema, es a veces una pelea constante con las obras sociales, con las prepagas, no con todas, no podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa. Sí. Pero la realidad es que en general son un inconveniente. Gran parte de la energía del paciente se va en obtener el tratamiento y no en pelear contra la enfermedad. Y el otro rasgo que nos caracteriza es que estas enfermedades no afectan solo al paciente, sino a su contexto familiar, tanto a nivel económico como social, como emocional. ¿Por qué? Porque son enfermedades que, primero, no conseguimos diagnóstico. Segundo, cuando nos dicen que tenemos, a veces no sabemos ni cómo pronunciarlo. Después, si vivimos en un pueblito, normalmente la familia tiene que desarraigar, ir a una de las grandes urbes o venirse a Buenos Aires para ver si puede encontrar respuestas y soluciones. Eso trae problemas de familia, a veces pérdida de los trabajos de uno de los padres, una serie de dificultades que en las patologías prevalentes no sucede, gracias a Dios. Entonces nosotros decimos que hay que asumir que esto tiene una problemática particular y poco frecuente, igual que las patologías, y por eso los pacientes estamos luchando tanto para que se ponga en marcha el plan de asistencia integral a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. ¿Esa es la ley 26.689? Exactamente. Esa es la ley en la cual los pacientes venimos trabajando hace ya 4 años. Es la ley que desde el 3 de agosto del 2011 está promulgada, lo que la convierte en una ley vigente, pero la verdad que en este momento es inoperante, Norberto. Sí. Porque la ley está muy bien detallada, promueve la capacitación continua de los profesionales,
promueve la participación de los pacientes, promueve el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, promueve la creación de centros de atención de referencia, que sí creemos que es el portal de solución de estas patologías. Pero todo eso no está hecho, ni siquiera se ha hecho una reglamentación que incluya un anexo con el nombre de las patologías. No de las patologías que se tratan en nuestro país, porque no hay un registro de las mismas, pero nosotros desde la Federación le hemos entregado al Ministerio de Salud de la Nación la base de datos que hemos obtenido de Orfanet, que entendemos que es el portal más completo y que hace más tiempo que viene trabajando con estas enfermedades. Entonces, el primer punto es, ¿por qué tengo que demostrarle yo a la obra social que mi enfermedad es poco frecuente? ¿Por qué no hay una ley que diga, sí, su enfermedad lo es? Claro. Entonces ya estamos dificultando el accionar del paciente. Seguimos sin saber a dónde ir cuando tenemos esta patología, porque no hay ni una base de datos en el ministerio, no hay un centro de atención de referencia, y nosotros, no vamos atrás de una utopía, no vamos atrás de un sueño imposible. Nosotros lo que decimos es, tenemos una estructura de hospitales públicos, sí. También hay una estructura de centros de atención privados, todos muy buenos. Hay hospitales públicos que se caracterizan por algo, por ser los mejores en traumatología, por ser los mejores en neurología, en dermatología. Bueno, pongamos en esos hospitales públicos los centros de atención de las enfermedades poco frecuentes, neurológicas, traumatológicas, autoinmunes o lo que fuera. Porque además de tener los mejores especialistas en el área principal de la enfermedad, vamos a tener el Ateneo Médico de las otras especialidades. Vamos a poder atender al paciente en forma interdisciplinaria, con consenso. Nos va a permitir agrupar a los pacientes para poder ver cómo funcionan los tratamientos. Nos va a permitir que sean semilleros de capacitación de médicos, porque no es lo mismo buscar un paciente de una patología que ir a capacitarse a un centro de atención donde tenemos 10 pacientes. Claro. Vamos a poder hacer proyectos de investigación, vamos a poder trabajar en el área social, vamos a poder contener a la familia. O sea, no es un sueño, Norberto, es simplemente organizarse y mostrar voluntad. Seguro. Ahora, también me imagino que muchas de estas patologías que tienen tratamiento, los tratamientos no deben ser baratos, digo, porque son patologías que por ahí, al ser poco frecuentes, verdaderamente por ahí los tratamientos son caros, ¿no? Eso es cierto. Vos sabés que cuando se habla, perdón por el tuteo. Sí, no hay problema. Cuando se habla de enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, lo primero que te dicen es enfermedades caras. Sí. Y es cierto, algunas lo son. Más allá de que lo sean, las personas siempre van a estar delante de la enfermedad y no pueden estar definidas por la enfermedad con la que les tocó convivir. Obviamente. Entonces el paciente, como paciente, tiene derecho a la salud y a la calidad de vida, y ya bastante difícil es convivir con la enfermedad como para encima sentirse culpable de que la que nos tocó es cara. Pero más allá de eso, yo soy contadora, como vos bien dijiste, a veces acostumbro a ver la vida como costo-beneficio, y yo digo, algunas son caras y otras las hacemos caras. ¿Por qué? Si yo voy a la obra social y digo, mire, tengo tal patología y me dijeron que este es el médico referente, ¿sabes qué me contestan? No, yo ese médico no lo cubro. Acá tiene mi cartilla con 50 especialistas de lo que usted necesita. Sí, termina dando vuelta y sale más caro eso. Claro, recorre los 50, llena 50 valijas de estudio y termina yendo al médico referente. Claro. Entonces, si tomamos el toro por las astas, si el gobierno empieza a abrir los centros de atención públicos, si la medicina privada decide abrir centros de atención privados, que me parece muy loable, las obras sociales van a tener dónde derivar a los pacientes. La obra social va a ahorrar costo y a nosotros lo que más nos interesa, el paciente va a tener calidad de vida. Que esté contenido y atendido. Claro, exactamente. Por eso nosotros estamos tan preocupados porque esta ley no se ponga en marcha, porque en 2 años llevamos perdida mucha calidad de vida de muchos pacientes, sobre todo los que viven en la población más vulnerable, los que suelen aceptar un no por respuesta porque no conocen sus derechos. Y eso es lo que más nos preocupa. Buenas tardes, Ana María, le habla Miguel San Giovanni. Hola, Miguel, mucho gusto. Muchas gracias por este tiempo. También soy médico, sí, acá con Norberto. Yo más de la rama clínica, hago hipertensión arterial, pero muchos años he hecho clínica. Volvamos al diagnóstico. Sí. Porque como usted dijo, que es tan cierto, estas enfermedades lamentablemente llegan muchas veces tarde, gran parte tarde.
En el pensamiento universitario de la formación médica, si ya me estoy metiendo en el pichón, ¿no? En el nidito, ¿no? De la formación el que aún no médica. tiene su título. Exactamente. Yo me acuerdo ya hace algunos añitos, cuando cursaba en la facultad, que cuando agarrábamos los libros de clínica, cuando cursábamos 3 años clínica, cuando entrábamos en el capítulo de enfermedades más raras, tenían 5 o 6 renglones y pasábamos al siguiente. Así es. Cuando hablábamos de diabetes, hipertensión, cirugía, lo que quiera, y nos mataban. Y para ganarnos el 10, nos tomaban esos 5 renglones de la pregunta rara. Sí, es cierto, hay que decir las cosas como son, es cierto. Bueno, ahora, cuando estoy en una guardia, cuando estoy en un consultorio clínico, un paciente me consulta por X. Ese pensamiento abierto del médico, estar dispuesto a pensar la enfermedad rara, porque para diagnosticarlo hay que pensarlo. Si yo no lo pienso, nunca lo voy a diagnosticar. Bueno, eso decía el doctor Chamoles. Exacto. Para poder diagnosticar hay que pensarlo. Hay que sospechar que existe. Sospechar que existe. Si no pasa por delante de mis narices y no la voy a ver. Entonces, ¿hay algo de todos estos programas que ustedes están proyectando que se pueda incluir en la universidad, que se le empiece a dar más predominio al abrir el pensamiento médico en el síndrome médico? ¿Sí? Porque uno cuando ve un paciente primero no hace diagnóstico, es un síndrome, y de ahí entramos un montón de enfermedades, pero dentro de eso poder pensar y abrir la cabeza de los desde la cual y hablar en las residencias, cuando ya es el posgrado y todo eso, que el clínico, porque el primero que va a ver esta enfermedad es el clínico, no el especialista. Correcto. Si el clínico se le pasó, no va a llegar nunca el especialista para tratarlo, y de ahí ni podemos ni hablar de tratamiento. Nosotros creemos que poner en la currícula universitaria las enfermedades poco frecuentes como deberían ser estudiadas es imposible, y lo tenemos claro como pacientes. Exacto. Pero lo que sí creemos que no hay conciencia de que existan. Hace unos años hicimos una prueba con unos ateneos en la Facultad de Medicina, donde los chicos venían a las clases que daban nuestros médicos referentes y se llevaban un CD con los datos de la información de la Asociación de Pacientes y con los datos del médico referente de cada patología. Y nosotros le explicábamos que eso era primero para que cuando fueran médicos recordaran que las organizaciones de pacientes que funcionan como tal no son de personas que se quejan por sus desgracias, sino de personas que están dispuestas a colaborar más allá de lo que les toca convivir. Y que siempre es bueno que el médico esté atento a preguntar cuando tiene una sospecha y no conoce a quién atienda la enfermedad. Discúlpeme, ¿quién es el médico referente de su asociación? Porque todas tenemos médico referente. Entonces, como profesional, podés dirigirte al profesional adecuado. Además, los alumnos se llevaban el PowerPoint del médico con los datos del médico de cada patología. Así hicimos varios ateneos. Y sabes que fue muy emotivo porque los alumnos, como allí no había nota, y eso era aprender por aprender, eran una esponja y nos preguntaban cuándo era el otro y de qué íbamos a hablar. Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que es muy fácil perder esa información si no, vamos a lo que decíamos antes, si no tenemos un centro de referencia donde el médico que realmente quiere capacitarse pueda hacerlo, porque en un ateneo no se capacita, se actualiza la información y se recuerda que existimos para que te quede la sospecha. Claro. Pero no te podemos pedir que nos diagnostiques y nos trates, porque eso, a mí médica, a mí me atiende la doctora Blanca Díez, hace 15 años me cambió la vida, porque realmente conoce de la enfermedad. Yo hace 26 años que tengo esta enfermedad, y realmente solo un médico que conoce y que ha tratado pacientes puede saber qué es lo que estás necesitando. Y en realidad nosotros agradecemos a estos médicos, pero lo que necesitamos es que ellos sean el semillero, porque hay pacientes en todo el país y no todo el mundo puede venir a Buenos Aires. Entonces necesitamos hacer una red, pero con respecto a la facultad, realmente creo de corazón que lo que debería hacerse en conjunción con el rectorado de la facultad son seminarios para los chicos que están en el último año de la carrera. Nosotros, por supuesto, estamos siempre dispuestos a colaborar. Sí, recuerdo incluso que alguna frase por ahí perdida que se daba en aquella época, esto es muy interesante, le decía el alumno, pero vos no vas a comer de esto, lo que vas a comer va a ser de otras enfermedades que vas a ver todos los días. Tal cual. Entonces ya es como que se lo ponía como algo, bueno, esto debe ser algo que se debe ver en Mozambique, entonces yo como no lo voy a ver nunca, no me interesa. ¿Para qué lo voy a estudiar con todo lo que tengo para el examen? Exactamente. Yo tengo, si me disculpas un segundo, tengo una anécdota sobre eso,
porque tengo una hermana 11 años menor que era estudiante de medicina, ahora es una neonatóloga hace muchos años, y por supuesto hace 26 años no existía internet, y mi esposo, ella y yo íbamos por todas las bibliotecas aprendiendo sobre histiocytosis, y realmente aprendimos un montón, porque no teníamos otra información que la que nosotros encontrábamos, y en un examen ella le pasó lo que vos acabas de decir. Le preguntaron justamente eso, y ella dio una pequeña cátedra. Él dice que el jefe la miraba, la atendía otro profesor, y cuando terminó el jefe la llamó, la habían aprobado por supuesto, le dijo, dígame, ¿todas las conoce así? No, esta la tiene mi hermana, le dijo. Y esa es la realidad, hasta que no te toca en familia, no la conoces. Tal cual. Bueno, la verdad que cuando uno empezó a ver todo esto de la página de ustedes, todas las asociaciones que hay y todas las enfermedades poco frecuentes, uno descubrió que también montones de colagenopatías que no tenía verdaderamente noción que entraban como enfermedades poco frecuentes. Tal cual. Es que estas enfermedades en parte se caracterizan porque en la misma enfermedad agrupan un montón de patologías de otro tipo, claro, digamos, ¿no? Es muy común que los pacientes con histiocytosis tengamos histiocytosis de pulmón, tengamos histiocytosis de piel, entonces eso es lo que más confunde a los médicos, sí, justamente. Sí. Incluso yo hago cirugía cardíaca y vi que el Marfan también lo incluyen dentro de las enfermedades poco frecuentes. Así es. Bueno, el síndrome de Marfan está incluido. Eso yo no tenía noticia, y eso que hago cirugía cardíaca y que hemos operado pacientes con Marfan, pero uno atiende la complicación, pero no el devenir del paciente en el desarrollo de su vida. Exactamente, sobre todo eso, el devenir del paciente, esa es la clave. O sea, es que creo que como adulta, lo digo, no hay conciencia de que cuando uno es chico, en los grandes centros pediátricos que tenemos en todo el país, el chico es contenido y es atendido, pero el chico crece. Claro. Y cuando sale al ambiente del paciente adulto, no hay médicos preparados en enfermedades poco frecuentes. Entonces el chiquito que estuvo contenido entre almohadones sale a una realidad que es totalmente distinta y que tenemos que cambiar. Hay que capacitar a los médicos de adultos, claro, que hoy por hoy no están capacitados. Claro. Ana María, dijimos que mañana es el día, digamos, que se celebran las enfermedades poco frecuentes. ¿Tienen planeado algún evento, algún encuentro, alguna reunión, algo? Sí, nosotros mañana nos vamos a encontrar en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, que es la plaza donde está la Torre de los Ingleses, ajá, entre las 12 y las 18 horas. La campaña de este año se llama Descubrinos, acá estamos. Vamos a repartir antifaces y folletería en la plaza. Antifaces porque nosotros como pacientes sentimos que a veces en el día a día el peso de la enfermedad nos oculta para el resto de la gente, sobre todo para los decisores gubernamentales, para algunos médicos, para las obras sociales, y suelen olvidarse que los pacientes somos personas que siempre vamos a estar por delante de la enfermedad. Claro. Entonces, Descubrinos, acá estamos, implica que los pacientes sacan ese antifaz que a veces le pone la sociedad y se muestran ante la misma para que todos juntos trabajemos en este tema. Les quiero comentar que en la Universidad Abierta Interamericana, el año pasado me invitó la licenciada Vera Bay a una jornada con alumnos, ahora que hablábamos de los alumnos, sí, y lo que tienen que aprender, una jornada para alumnos de psicología que realmente fue muy provechosa, porque les permitió a los alumnos ver la visión de su profesora sobre este tipo de patologías, en su gran mayoría crónicas y discapacitantes, claro, y también escuchar de la voz de nosotros que hemos convivido con las enfermedades, qué se sienten y cómo ellos como licenciados en psicología pueden colaborar. Así que fue muy bueno y algo que debería repetirse. Bueno. Esto que van a hacer mañana en la Plaza Fuerza Aérea, ¿alguna vez lo hicieron en la Plaza Jusey? No. ¿Cuál es la Jusey? La que está enfrente de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. No, ahí nunca hicimos. En realidad nosotros en la Facultad de Medicina, en el Salón del Decanato, lo que hicimos en los últimos 2 años fue las jornadas de actualización médica, que hemos hecho 4 en el 2013 y 5, si mal no recuerdo, en el 2012, junto con la carrera de auditoría médica de la Escuela de Salud Pública. Les explicamos a los médicos auditores que alguna vez van a tener que autorizarnos los estudios, qué es lo que están autorizando. Eso sí lo hemos hecho, pero en esa plaza todavía no. Bueno, es una idea. Sí, es una idea, tal cual. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por el contacto y bueno, esperamos haber aclarado algo a la gente sobre las enfermedades poco frecuentes. Muchísimas gracias a ustedes y estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
Estuvimos en contacto con la contadora Ana María Rodríguez, presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, hablando de enfermedades poco frecuentes en víspera de celebrarse el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. ¿La página? La página, si tenés alguna inquietud, podés entrar en www.fadepof.org.ar, www.fadepof.org.ar, y ahí vas a tener toda la información sobre la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes.